Arrancamos la mañana de Copa Melilla, hoy martes 5 de mayo, y lo hacemos hablando con la vicepresidenta segunda de la ciudad y consejera de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor, Fadela Mojatar, a quien ya tenemos en el estudio. Fadela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes a los oyentes de COPE. Un placer. Bueno, la actualidad manda y esta mañana hemos conocido los datos del paro, en el que Melilla en el mes de abril bajó en 155 parados, dejando la cifra total de desempleados en 7.432. ¿Qué valoración se hace desde el gobierno de esta cifra? Bien, por supuesto, todas las cifras que signifique que alguien ha podido encontrar un puesto de trabajo es una satisfacción para el gobierno de la ciudad. Pero no nos engañemos, somos la región que más ha caído en el número de contratos formalizados, lo que se llama la cotización a la seguridad social y lo que realmente nos tiene que marcar el ritmo en nuestra ciudad. La ciudad, el gobierno, sigue impertérrito de forma constante en una serie de líneas en las que estamos volcados para poder generar empleo, poder generar riqueza, y en ese camino nadie nos va a parar, porque de hecho hemos conseguido que las empresas tecnológicas, que es uno de nuestros campos de batalla, hemos pasado de 14 empresas tecnológicas en el 2023 a 21 empresas tecnológicas ya instaladas en la ciudad en el 2026. Sabéis que estamos intentando atraer empresas de base tecnológica. Empleo directo asalariado, en este paso hemos pasado de 287 trabajadores en el 23 a 500 en enero del año 26. Hemos conseguido aumentar en ese ámbito un 74%. Los autónomos tecnológicos hemos pasado de 206 en el 23 a 382, un aumento del 85%. E empleos directos e indirectos del juego online hemos ya superado el millar, siendo 1.155 trabajadores en febrero del 2026. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno de la ciudad, en sus ámbitos de trabajo y de desarrollo, empieza a conseguir impacto, pero nos encontramos con los palos en las ruedas que nos hace el gobierno de España. Es decir, seguimos sin que se mejore ese sistema de bonificaciones a la seguridad social, con lo cual los trabajos no indefinidos, es decir, el trabajo sector servicio, que al final somos una ciudad de servicios, siguen lastrados por ese castigo y esa penalización que nos ha hecho el gobierno de España. Y por otra parte, pues tampoco nos apoya ni con transporte ni con más inversión en universidad, para que nosotros no tengamos que tener esa penalización en nuestros presupuestos, ni nos ayuda también pues con todas estas penalidades y rémoras que nos supone la falta de apoyo del gobierno de España. En este punto, el Partido Socialista también ha hecho una valoración de estos datos. Evidentemente ha aplaudido que se baje el paro en Melilla, pero ha defendido dos cosas. Primero, las políticas de gobierno central de empleo en Melilla, y también defiende que las políticas del PSOE se bajan en planificación, mientras que la del PP en improvisación. Pues que nos explique el Partido Socialista qué significa planificación, si nos ha aniquilado y esquilmado una de las medidas con las que podíamos ser un poco competitivos con todo el territorio nacional, que es la bonificación a las cuotas de la seguridad social. Las ha esquilmado ya hace años, nos la ha dejado en este último año, pero no completamente, con lo cual al empleador le cuesta más caro contratar a las personas. Que nos expliquen qué planificación es esa, que nos expliquen qué planificación es no hacer ningún caso a las peticiones, y ya lamentos y alarma a lo largo de todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con el problema en los transportes. En el tema de los aviones no hay forma de que se nos resuelva el tema de bien un mejor sistema de aproximación, bien mejoras en el AOSP para que no cuesten tanto los billetes, y ya no hablo del transporte marítimo. O sea, no existe una planificación, existe un ataque frontal a todos y cada uno de los niveles y cada uno de los vectores que intenta impulsar esta ciudad para mejorar nuestro sistema socioeconómico y político. Y no hablemos de la frontera. ¿Eso es planificación? ¿Le puede explicar a las miles de familias que ya sufren directamente el impacto para poder ir al vecino país qué planificación es esa? Esas relaciones que ya nos dijeron en el 22 que eran excelentes y siguen manteniendo que son excelentes con un país que directamente no duda en asfixiarnos en todo lo que quiere decir cualquier tipo de comercio fronterizo. La aduana comercial es incierto. Es una mentira y es una falacia decir que el gobierno de España tiene planificación cuando lo que tiene es un castigo constante. En este punto, ya comentando la conectividad, me gustaría saber la opinión del gobierno local cuando desde delegación del gobierno dicen que siguen trabajando para mejorar estos aspectos, pero sin ver resultados, porque
como hemos visto estos días, los vuelos pues se siguen cancelando, perjudicando a muchísimas personas, tanto melillenses como turistas, y en la conectividad del barco pues tenemos las conexiones que tenemos. Lo acaba de decir Daniel, es que es imperdonable, es una evidencia y es un clamor. No son ya proclamas políticas del gobierno de la ciudad, es que es una evidencia. Es que las familias, empresas, trabajadores e incluso transportes sanitarios, porque es que no lo olvidemos, es muy grave. El avión son nuestras carreteras, pero es que el barco también ha estado colapsado por culpa de todos esos retrasos y esas retenciones que ha habido. Tenemos un derecho constitucional que es el derecho a la libre circulación y en Melilla se está vulnerando ese derecho fundamental. O sea, tienen en las Cortes Generales, donde guardan en un cajón de forma en misericordia todas nuestras peticiones, que por favor se plantee el interés del servicio público para que puedan estar precios competitivos, que por favor se estudie una medida para poder mejorar los sistemas de aproximación. Es un clamor y es una evidencia que el abandono es total. Retomando el tema del empleo, ¿en qué situación se encuentran los planes de empleo? Porque sabemos que Delegación ha llevado los suyos, pero las 5 millones de euros que decía Delegación, que la ciudad no había ejecutado, ¿desde la ciudad se va a ejecutar otro plan de empleo? ¿Cómo está esta Vamos a ver esa pregunta. Hágasela usted directamente a la delegación del gobierno, porque después de que el año pasado nos diera este golpe en la línea de flotación del empleo en la ciudad, porque ya sabemos que los planes de empleo no es la mejor versión de lo que necesitamos, pero fue una medida que en el año 2004 instauraron los gobiernos del Partido Popular para por lo menos dar un alivio a lo largo del año. Todos sabemos que el año pasado perdimos 16 millones de euros con los planes de empleo y que la delegada del gobierno dijo que lo iba a poner este año. Pues bueno, tenemos una tímida bajada del empleo que entiendo que mucho tendrá que ver con los contratos que se hacen de los planes de empleo. A nosotros cuando ya nos llega, hacemos nuestra petición y el trabajo en tiempo y forma, y cuando nos llega la cantidad que tenemos que desarrollar, la desarrollamos, como de hecho ahora mismo hay personas trabajando en diferentes empleos desde la ciudad. Pero no deja de ser insuficiente o no deja de ser ilustrativo de lo que está ocurriendo en la ciudad, que si decía que iba a invertir el doble, pues se hubiera notado mucho más. El caso es que no es así. En este caso, el ciudadano lamenta esa falta de coordinación que hay entre delegaciones y ciudad autónoma para poder llevar a cabo este tipo de políticas. Bueno, pero Tan ¿qué difícil es hacemos? que se ¿Pero pongan... qué hacemos? Pero sí que no hemos hecho más que ofrecernos. O sea, nos ofrecemos. Nosotros tenemos unas vías que son las vías de las Cortes Generales cuando queremos hacer proposiciones de ley para mejorar la vida de la ciudadanía. Tenemos una coordinación y a todo lo que hemos pedido o a todo lo que hemos asistido, solicitado, el Gobierno de España nos ha dado la callada o la negativa por respuesta. Entonces, yo creo que la ciudadanía es lo suficientemente sabia para ver dónde tenemos el problema. Nosotros hacemos nuestro trabajo, iniciamos nuestras políticas, las emprendemos y lo que pedimos es un poco de apoyo. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Gobierno de España, el Gobierno de la ciudad, invierte una cantidad muy importante al año, del orden de 6 millones de euros aproximadamente, para poder facilitar que haya más titulaciones universitarias. Lo que quiere decir más titulaciones universitarias, más personas en nuestra ciudad, más consumo, etc. Estamos hablando un poco de toda esa economía circular. Pedimos en el Congreso de los Diputados que el Gobierno de España se hiciera cargo del pago de esa universidad, que es la universidad pública. Bueno, pues la respuesta fue que no. Es decir, no prosperan esas peticiones que hacemos. Pues esa es la evidencia. Si no prosperan las peticiones que hacemos, ¿qué podemos hacer? Otra petición que incluso dijeron que habían puesto en marcha, que era que Melilla salió ese Real Decreto de Melilla, ciudad de difícil desempeño sanitario. Ese difícil desempeño sanitario tiene que ir aparejado indiscutiblemente con recursos y con medidas, y se ha convertido en un papel mojado. Lo que le pedimos de que se actualice nuevamente el sistema de bonificaciones a la cuota de la seguridad social, que significará que los empleadores les cueste menos contratar, por lo cual contratarán menos, y que el contratado también les llegue más dinero a su nómina por esa bonificación, lo tienen guardado en un cajón sesión tras sesión, y lo van alargando la señora Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados. Entonces, aquí lo que hay que llamar es a las cosas por su nombre. No hay una falta de coordinación, hay una sistemática discriminación del Gobierno de España hacia la ciudadanía melillense, y estos datos que yo le explico son lo suficientemente ilustrativos de esta afirmación. Ya metiéndonos más dentro de su área, del ámbito cultural, la semana pasada mantuvo una conferencia sectorial, se celebró en el Hospital del Rey con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Ya ha dicho usted que la valoración es fructífero, fue un encuentro fructífero,
Pero ¿siente que se quedó algún tema por sin tratar? Sí, hombre, es fructífero o es positivo que la conferencia sectorial de todas las autonomías de nuestro país, con el Ministerio al frente, se sitúen en nuestra ciudad, porque es un modo también como muy directo de exponer y de enseñar pues lo que tenemos, lo bueno, lo mejorable y lo que necesitamos del Gobierno de España, en este caso del Ministerio de Cultura. Hemos agradecido el gesto del Ministerio, del Ministro, de estar. Hubo una reunión pues donde prácticamente todos los temas salieron adelante sin ningún problema, pero no olvidemos que estamos hablando de presupuestos prorrogados. No olvidemos que estamos desde el año 2023 sin tener unos nuevos presupuestos en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que no hemos podido incorporar ninguna nueva materia ni ninguna nueva necesidad de territorios como Melilla, que tal como dejé de manifiesto en el desarrollo de la conferencia sectorial, necesita un tratamiento específico por nuestros grandes problemas de extrapeninsularidad. El libre acceso y el derecho a la cultura, que es una de las direcciones generales que específicamente ha puesto en marcha el Ministerio de Cultura, deja de tener virtualidad cuando en una ciudad como Melilla, para poder traer cualquier espectáculo lúdico, de ocio, de cultura, nos cuesta 4 veces más que en cualquier otro territorio, que puede haber pues un desplazamiento perfectamente por carretera. Es verdad que en esos criterios de distribución de los fondos estaban específicamente indicadas tanto Canarias como las Islas Baleares, y lo que yo dejé de manifiesto es que ese criterio de valoración para esos fondos tienen que tener también una especificidad muy importante en territorios como Ceuta y como Melilla, o al menos Melilla, que incluso está mucho más lejos de la península, porque tenemos que soportar penalidades añadidas que no tienen otros territorios. Se habló, por ejemplo, de la ayuda a las salas de cine, y yo dejé de manifiesto también que para un siguiente convocatoria de fondos se tuviera en cuenta que una ciudad como Melilla, que solamente tiene una sala de cine en la que hay un esfuerzo titánico por el empresario por mantenerlo, debíamos de tener, ya que decimos que queremos proteger a la sala de cine, una ayuda específica o algún fondo extraordinario pues para que esa sala de cine se mantenga y no tenga que cerrar finalmente, porque al final en ese reparto de fondos que no sean renovados, esos presupuestos que no se han vuelto a aprobar desde entonces, tenemos una partida de 12.000 euros, y creo que una partida de 12.000 euros para una anunciada voluntad de proteger las salas de cine pues es a todas luces insuficiente. Y bueno, fue directamente un momento de debate que se hace 2 veces al año en esas conferencias sectoriales, y los territorios ponemos sobre la mesa nuestras carencias y nuestras necesidades, y en este caso esta fue algunas de las que pusimos sobre la mesa. ¿Y la postura del ministro ante este tipo de exigencias? Bueno, nos dijeron en cuanto a los criterios de distribución, la directora general nos dijo que ya se había puesto un mínimo de 40.000 euros, estoy hablando de algunas otras partidas, unos trabajos, unos proyectos de arte y de educación. No estamos de acuerdo. Creemos que igual que se tiene en cuenta la distribución de la población, la dispersión por los ámbitos rurales, en Melilla nos ocurre lo contrario, que tenemos mucha concentración de población, tenemos un índice, un crecimiento vegetativo de los más altos de España, tenemos una gran población adolescente y juvenil, y necesita un tratamiento específico. Nosotros vamos a seguir en ese sentido reclamando esta circunstancia. Durante unas fechas, hace un tiempo, se habló sobre la situación del cine, por ejemplo, el cine Perelló, sobre que la ciudad autónoma pudiese adquirir el edificio, ayudarlo, básicamente mantener Sí. el cine operativo. ¿Cómo se encuentra esa situación? ¿Se Sí, puede hacer? Esas conversaciones han existido y desde luego siguen abiertas esa línea porque es una posibilidad. Pero claro, también tenemos que plantearnos que la ciudad por sí sola no puede acarrear todos y cada una de las necesidades estructurales de la ciudad cuando no hay un apoyo muy efectivo del Ministerio en conjunto. Yo sí apoyaría y... Discúlpame. Sí. Yo sí apoyaría desde aquí y plantearía al Ministerio de Cultura que entre nuestra Administración y la Administración General del Estado se le buscara una solución para revivir el Cine Teatro Perelló y el gran edificio en el que está albergado. Si encontramos una fórmula en la que el Ministerio tenga una corresponsabilidad, el gobierno de la ciudad estaría dispuesto a emprender algún tipo de empresa, pero el gobierno por sí solo, todo ese peso que recae sobre políticas que, por ejemplo, como digo, estamos asumiendo todos los gastos de los títulos universitarios que queremos implementar porque lo necesitamos. Estamos asumiendo todos los gastos que tendría que tener el Ministerio de Educación y Cultura en cuanto al refuerzo educativo dentro de las aulas, tan importante con el tema de educación infantil y de los cuidadores, de los enfermeros. No podemos dejar
recaer todo el peso en una administración que también tiene otras necesidades que podrían estar suficientemente o mejor cubiertas si esos fondos no se fueran todos por algo que es al final competencia del Gobierno de España. Otro punto fue la biblioteca, Sí, que hablamos de la reforma del el edificio, pertenece al Estado. sí. Y se ha hablado en alguna conversación en algún momento de una nueva biblioteca en la ciudad. Sí. ¿Cómo quedó ese que se Bueno, habló sobre este esto? tema se ha hablado y se sigue manteniendo porque sabes que también se celebró en nuestra ciudad el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, a través del cual también estuvieron representados el Gobierno de España en este ámbito, en esta dirección general, con otras autonomías. Estuvimos viendo toda la problemática, las carencias que tiene el edificio, y lo que estamos preparando es una propuesta al Gobierno de España de modo tal, al Ministerio de Cultura, de modo tal que hacemos un diagnóstico que ya está encargado con una auditoría un poco de todos los servicios que se hacen y se dejan de hacer dentro de la biblioteca, cuáles son las carencias estructurales y un poco la nueva visión que hoy en día hay de las bibliotecas públicas, que no es ya como antaño hace ni 10, ni 15, ni 20 años. Ahora mismo nuestra biblioteca tiene una mayor presión y una mayor demanda en personas que necesitan zonas de estudio. Pues eso es lo que estamos analizando. Las zonas de estudio posiblemente no debe ser la raíz principal de acción en una biblioteca, sino que una biblioteca tiene que cumplir su función de dinamización de los clubes de lectura, de acceso al tema de las colecciones, de los investigadores, y no solamente ser de salas de estudio. Con lo cual, yo lo que espero es que dentro de unos meses nosotros tengamos esa planificación, ese plan de acción, se presente al Ministerio e insistir, si hace falta que nos ayuden con la construcción de otro centro, pues que este quedara, como ha pasado en Ceuta, en propiedad de la ciudad para poder gestionarlo y se construyera alguna otra gran y nueva biblioteca en la ciudad. ¿Por qué no? Como se está terminando ahora en otros territorios de España, creo que en Barcelona la están terminando y también hay una en Málaga ahora en construcción. Usted es optimista ante que el Yo seré gobierno central pueda insistente, apoyarle. yo seré insistente y pondré las cartas argumentadas sobre la mesa para que no sean anuncios vacíos, sino sean anuncios con una buena argumentación detrás, y por eso estamos preparando este documento de trabajo. Hemos hablado antes de cine y ya pues retomando que ayer se inauguró la Semana del Cine de Melilla, la 18ª edición, ya cumple la mayoría de edad. Ha sido, bueno, hay un amplio programa de actividades, además de las películas, documentales, cortometrajes, actividades. ¿Con qué sensación que se queda usted antes viendo el programa? ¿Satisfecha? Muy satisfecha porque es un programa muy completo. O sea, nosotros decíamos ayer, sin temor a equivocarnos, que la ciudad se transforma en cuanto a esa oferta que emana tanto del Teatro Cursal Fernando Arrabal como del Cine Teatro Perelló. Un calendario de pelis nacionales e internacionales, siempre habiendo tomado un poco el pulso al público de la ciudad. Este año, yo lo comentaba también ayer en mi intervención, hemos potenciado mucho más, amplificado el tema de las redes sociales, porque nos interesa, en ese marketing digital, nos interesa también tomar más el pulso. ¿Por qué, por ejemplo, no todas son películas de estreno como pudiera demandar o como pudiera ser la vocación de un festival? Porque notamos que la gente también sigue mucho, quiere ir a una gran sala, a alguna peli, aunque no sea de riguroso estreno, porque la conozco, es el tema de Hamlet de esta tarde, con toda la vida de Agnes, de la mujer de Shakespeare, es una de las que mayor ventas tiene hoy, ¿no? Por ejemplo, más que Pioneras, o que también tiene su mensaje y tiene el interés dentro del festival, pero lo que hacemos es ir un poco palpando cuáles son las necesidades o las preferencias de nuestro público. Y luego en todas las actividades paralelas, pues fíjate, esta tarde pues con una actriz y artista melillense que ayer presentó la gala, Paula Moncada, pues va a hablar de su primera peli, va a cantar, pues tenemos allí ese atractivo. Tenemos el miércoles también, como siempre, el trabajo y la colaboración con Amlega, con el colectivo LGTBI+, con el premio de falda de tul roja. Tenemos este año la colaboración con el Festival Iguafest, con un precioso documental que se desarrolla a través de la música tuareg y los nómadas, interpretado por mujeres, y la guitarra rebelde de Tinariwen, que va a ser un documental que mete ahí la esencia de la intercultural de Iguafés. Y luego por la tarde noche tenemos una fiesta también con un DJ de fama internacional, las mesas con los premiados y con la industria, el miércoles también con personas que trabajan en el tema de YouTube y cómo generan su comunidad y su atención de forma paralela a lo que se busca a través de la industria del cine. Creo que es un calendario diverso que hay que disfrutar y que esperamos que sea del agrado
de la gente que lo recibe. Bueno, recordamos que el premio internacional este año recae en Alberto Amán, actor, Sí. por ejemplo, conocido por Celda 211, digámoslo así. Resulta muy complicado llamar a files, digámoslo así, que los actores participen en estas actividades. ¿Con cuánto tiempo Sí. se prepara este tipo de Bueno, mesas? nosotros preparamos con mucha antelación todo lo que es la logística de la Semana de Cine, pero yo te digo a ti que la asistencia de los premiados y de los actores siempre es en el último mes, porque son personas con agendas muy volátiles. De repente te han dicho que van a venir y de repente lo nominan en algo en Berlín o en cualquier parte y lógicamente al final no vienen, porque esto, no nos engañemos, es un festival pequeño en el que intentamos desde luego sacar la cabeza, el orgullo y ponernos en el papel, pero hay veces que se nos pueden caer esos artistas a última hora. Entonces los premiados por supuesto no, porque se les comunica con un poco de tiempo y ya cierran su agenda, pero por ejemplo los que vienen al día anterior, que también sirven un poco pues para poner el foco en caras conocidas, que nos cuenten su experiencia, pues a veces ya te digo que se cierra a lo mejor con un mes de antelación o 2 meses, con lo cual la ansiedad y el último momento reina parte también en esa zona. No así el conjunto de la organización, que tanto mi gente de la Consejería de Cultura, que son unas máquinas, se vuelcan y tienen mucho empeño en que las cosas salgan bien, como el tema de la propia organización, lo trabajamos con tiempo pues para que sea una semana lo más dinámica posible. ¿En qué estado se encuentra la iniciativa Melilla Film Commission para que Melilla coja rodajes de Bueno, cine? pues nosotros estamos pendientes en el mes de junio aproximadamente de presentar en la Academia de Cine de Madrid una nueva campaña de difusión sobre nuestros atractivos. Estamos en contacto también pues con Asociación de Productores de España y con otros contactos que hemos ido trabajando y bueno, todo esto es como un jardín que se siembra en el que luego poco a poco tenemos que recoger los frutos. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Fadela Mojatal, vicepresidenta de la Segunda de la Ciudad y consejera de Cultura, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Sí.